Saludos queridos hermanos, bendiciones. Es un gozo para mí poder en esta tarde, en este día jueves, tener la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Es un gozo para mí que podamos abrir la palabra del Señor en nuestro estudio que llevamos a través del libro de Proverbios. Y agradecer al Señor porque a través de este medio, un poquito extraño tal vez, como ya muchos de los hermanos que han expuesto la palabra han dicho, es extraño enseñar, predicar la palabra sin poder verles, pero sin lugar a duda agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de poder a través de las plataformas virtuales compartir la palabra del Señor y ser edificados unos a otros a través de ella. Así que es una tremenda bendición y primeramente, hermanos, quiero invitarles a que podamos orar al Señor en este tiempo, que podamos pedir su dirección. No ha sido también una semana fácil, hemos tenido algunas noticias de peticiones de oración de personas muy cercanas, así que también elevemos una oración al Señor y rogando que Él hable también a nuestros corazones. Le invito a que ahí en el lugar donde usted está, en su comodidad, podamos orar juntos al Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por esta tarde, porque tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de poder una vez más, Señor, abrir tu palabra y poder escucharla, escuchar tu consejo, Señor, a nuestras vidas, Padre. Sabemos, Señor, que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo, Señor, en el que muchas veces nos cuesta depender de ti, Señor, confiar, Señor, en tu mano, Señor, en tu obra. Pero queremos rogarte, Señor, que pongas paz, Señor, en nuestro corazón, para que podamos, Señor, seguir dependiendo de ti, Señor, en toda dificultad, Señor, que podamos tener. Y rogar, Señor, de forma especial, queremos seguir rogando, Señor, por la madre de Francisca, Señor, la nuera, Señor, de nuestra hermana Marianela. Señor, rogar por su salud, Señor. Ha sido una noticia difícil para cada uno de nosotros, Señor. Y queremos seguir rogando por tu obra, Señor, por tu cuidado en su vida. Y Padre, que nos ayudes también a confiar, Señor, en tu voluntad. Padre, también rogamos por la pequeña Lourdes, Señor, que también hemos estado orando durante la semana. Padre, rogamos también un milagro, Señor, en su vida, pero confiamos, Señor, en que tú tienes tus planes, Señor. Nosotros podemos ver tan poco, Señor, pero tú tienes un panorama, Señor, amplio, Señor. Puedes ver toda tu obra ya consumada, Señor, y rogamos que tú puedas, Señor, hacer tu obra, hacer tu voluntad también en la vida de esta pequeña, Señor. Padre, rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor, en esta tarde. Queremos rogarte que tengamos oídos atentos, Señor, que ahí en la comodidad de nuestros hermanos, Señor, que no haya nada, Señor, que lo distraiga, Señor, que tú puedas dar, Señor, atención, Señor, a tu palabra y que podamos, Señor, tener oídos atentos a ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hace algún tiempo he tenido la oportunidad de ver algunos videos, de seguir a una persona que sube videos, que es un chef, un cocinero, y a mí me ha llamado mucho la atención poder ver como las técnicas de cocina, todo lo que veo en estos videos, la expertise, podríamos decir, de una persona que sabe cocinar, y dentro de eso uno puede observar todos los implementos que utiliza dentro de la cocina. Cosas que habitualmente uno no tiene, sino que son cosas más avanzadas. Y quizás dentro de la cocina podemos observar una gran variedad de implementos, de artefactos, y hay uno que me llama mucho la atención, que es un artefacto muy antiguo, que desde hace muchos años he utilizado, no solo para cocinar, sino para otras áreas, que es un instrumento llamado el mortero. No sé si muchos de ustedes lo tengan en su casa. Tal vez puede ser un producto que no es tan indispensable para nuestras casas. En lo personal, en nuestra casa nosotros no tenemos un mortero, pero en general es un
un artefacto que nosotros mayormente se utiliza para moler, ¿verdad? Los aliños, para compactarlos, para que estén todos incorporados y que obviamente la comida tome un sabor mucho más rico. El mortero. Es interesante que la palabra del Señor habla acerca de este artefacto. Y al igual que muchos proverbios, el proverbio que vamos a ver el día de hoy va a utilizar un artefacto muy conocido para el pueblo de Israel, como es el mortero, para enseñarnos una verdad a nuestras vidas. Así que quiero invitarle a que ahí donde usted está, abra su Biblia conmigo. Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, verso 22. Proverbios 27, 22. Este ha sido nuestro proverbio de la semana para meditar. Y quiero invitarle a que demos lectura a este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 27, verso 22. Dice: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Proverbios 27, 22, entonces nuestro pasaje, que difícil entenderlo a simple vista. Un pasaje que utiliza palabras muy poco habituales, muy poco comunes dentro de lo que es nuestro lenguaje. Y básicamente está hablando de algo común para el pueblo de Israel, porque trata acerca de un proceso para trabajar los granos de trigo. Los granos de trigo es algo que era indispensable para cualquier persona en la antigüedad. ¿Por qué? Porque esto llevaba a elaborar el pan. El pan, que para nosotros es tan importante, somos uno de los países que más consume pan en el mundo, pero en este caso el pan es el alimento fundamental, imprescindible para la subsistencia. Es por esta razón de que esto es algo completamente entendible para cualquier israelita que está viendo este proverbio que Salomón ha escrito. Y para trabajar el proceso del trigo, nosotros podemos ver en la palabra del Señor que hay dos elementos importantes para triturar este trigo. Uno de ellos es llamado el molino grande, que podemos ver en la palabra, que es aquel molino que habitualmente vemos en imágenes, que tiene, ¿verdad?, dos ruedas que se giran y que generalmente era utilizado por animales para que se girara la rueda, ¿verdad?, y se pudiera triturar el grano para ir formando la harina para posteriormente hacer el pan. Este es el caso de las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 18, verso 6. No sé si usted lo recuerda. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Obviamente aquí este pasaje está hablando especialmente de este molino grande, de este molino que se llama molino de animales muchas veces, o molino de asno le llaman, que es un molino, ¿verdad?, que toda la gente conocía y que se trabajaba. Pero hay otro tipo de molino que se conoce como molino de mano, o también llamado mortero. Y este es el caso del que se habla en este pasaje. Este molino de mano tenía la forma de un mortero. Obviamente una piedra inferior y una piedra superior, que a mano, como bien su nombre lo dice, se trituraba estos granos de trigo para ir pulverizando. Este es el caso de lo que se habla en el libro de Números, capítulo 11, verso 8. En el libro de Números 11:8 dice: el pueblo se esparcía y lo recogía, hablando del maná en el desierto. Y dice: y lo molía en molinos, o lo majaba. Ese majar, que también lo vemos en este verso de Proverbios, es triturar, pulverizar, machacar. Y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo. O sea que el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que estando en el desierto, lo que ellos hacían era con este molino de mano o este mortero majar o machacar, ¿verdad?,
los granos de trigo. La descripción básica del molino de mano o el mortero era esa. Consistían dos piedras, una inferior, un poquito más grande, y una superior, que tenía una forma de barra, terminada de manera globular, y con esto se podía ir machacando los granos para poder triturar el trigo. Un trabajo costoso, pero que era habitual en el funcionamiento diario. En Deuteronomio capítulo 24, verso 6, quiero invitarle a que vaya ahí conmigo. Deuteronomio capítulo 24, verso 6, nos va a dar una descripción muy particular de este molino. Deuteronomio capítulo 24, verso 6, dice así la palabra del Señor: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Este pasaje nos describe claramente que hay una descripción de lo que es este mortero, de este molino de mano, que consistía en una muela. Ese es un nombre para referirse a esta piedra, la muela de abajo y la muela de arriba. Pero no solo nos describe este molino de mano o este mortero, sino que también nos habla de cuán importante era este molino o este mortero. Nos muestra de que no había una prohibición a tomar en prenda este molino de mano de las familias. ¿Por qué? Porque el tomarla en prenda significaba tomar la vida del hombre. A ese punto era de fundamental este mortero. Si uno llegase a tomar este molino, era básicamente que la familia se moría, porque no podía producir harina y no podía, en consecuencia, tener su alimento fundamental, como era el pan. Y esto es el caso de lo que nosotros también podemos observar en la palabra del Señor en Jeremías capítulo 25, verso 10. En este pasaje habla acerca del molino grande, pero muestra cómo el hecho de que el molino apague su ruido, que el molino deje de funcionar, esto es sinónimo de destrucción, es sinónimo de ruina. Eso es lo que Jeremías en el capítulo 25, verso 10 está hablando en relación al cautiverio, a la destrucción de Jerusalén. Dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Es por esa razón que sinónimo de destrucción, sinónimo de cese de existencia, era que no hubiera molino. Era fundamental. Es muy antiguo este molino. Recuerden que ya en Génesis vemos de que Abraham, en el capítulo 18, cuando recibe a 3 varones, corre rápido y le dice a Sarai que vaya a preparar tortillas debajo del rescoldo, ¿verdad? A través de harina. O sea que es algo totalmente antiguo. En el libro de Job se hace referencia, un libro tal vez más antiguo de la Biblia. Dice: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Dice Job capítulo 41, verso 44. Y fuerte como la muela de abajo. Obviamente aquí no está hablando de la muela de la boca, la muela diente, sino que está hablando de la muela de abajo de este mortero. El propósito del mortero básicamente era triturar la harina para dejarla libre, triturar los granos de trigo para dejarlos libres de cualquier tipo de impureza. Todo el proceso del trigo finalmente era ese: sacarlo, dejarlo libre de paja, dejarlo libre de tierra, de mugre, de impureza, hasta el punto de tener una harina fina. Con esta harina fina se podía preparar el pan. Es por esa razón de que si nosotros vamos nuevamente a Proverbios, al libro de Proverbios capítulo 27, verso 22, este pasaje va a hablar acerca de esto. Dice Proverbios 27, 22: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Lo que este pasaje básicamente está diciendo es: si tú pones dentro de un mortero tanto los granos de trigo como al necio, en el trigo funciona. Tú puedes machacarlo, pulverizarlo con este pisón o esta muela de arriba, ¿verdad? Y finalmente da resultado. Queda libre de toda impureza, queda pulverizado, queda esta harina fina. Pero
en el caso del necio no funciona. En el caso del necio no hay manera de sacarle esa necedad cuando uno lo machaca y lo machaca. Otra versión de este pasaje, la versión NBI, Proverbios 27-22, en versión NBI dice: aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Básicamente eso es lo que el pasaje está diciendo. El pasaje de alguna manera está utilizando como ejemplo este mortero, esto que tanto conocía el pueblo de Israel, para decir realmente no hay manera de machacar y quitarle la necedad al necio. Es por esa razón de que este pasaje está haciendo un llamado a que aquel que quiere vivir en sabiduría aprenda de este machacamiento, aprenda de estos momentos difíciles que puedan haber, que son correcciones del Señor en nuestra vida. De alguna manera este proverbio está diciendo: aprendamos de la corrección. En la vida podemos enfrentar, en la vida cristiana, por dos razones, cosas difíciles. Una puede ser por pruebas del Señor, porque finalmente Él tiene un propósito y quiere realmente lograr en nuestras vidas algo específico. Tal es el caso que podemos ver en la vida de José. Tal vez alguien que no le pasó todo eso, que le vendieran, que estuviera en Egipto, que estuviera preso. No le pasó todo eso tal vez por un pecado específico, pero sí porque el Señor quería probar algo. Tal vez lo mismo en la vida de Job. Pero tenemos otros casos en los que el Señor está corrigiendo nuestras vidas por causa de nuestro pecado. Está disciplinándonos por causa de nuestro pecado, está machacándonos. Es por esa razón que nosotros observamos la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, que hermanos que estaban, ¿verdad?, tomando indignamente la cena del Señor, que estaban en pecado, que estaban viviendo neciamente, finalmente, ¿qué estaba ocurriendo con ellos? Habían entre ellos muchos enfermos y debilitados. ¿Por qué? Porque los hijos del Señor tienen corrección de parte del Señor, tienen disciplina para poder en su vida aprender de esta corrección. A través de este pasaje nosotros podemos observar tres cosas básicamente. En primer lugar, este sujeto de la corrección. ¿Cuál es el sujeto de la corrección que nosotros podemos observar? El sujeto de la corrección dice así la palabra del Señor: aunque majes al necio. Está hablando de un necio. Y es interesante porque el Señor no corrige al inconverso. El Señor no disciplina al inconverso en el sentido de que sea su hijo, ¿verdad? El inconverso no es hijo del Señor. Por lo tanto, lo que el Señor hace es juzgarlo, ¿verdad?, por su pecado, sentenciarlo. Pero es distinto a cuando un hijo del Señor ha pecado. El Señor lo corrige. En el libro de Hebreos vemos claramente que el Señor no deja sin disciplina a aquel que recibe por hijo. Es por esa razón de que en nuestras vidas, cada vez que hemos andado neciamente en pecado, el Señor va a corregir nuestra vida, va a disciplinar nuestra vida. Y en la palabra del Señor vemos ejemplos de personas inconversas que fueron de alguna manera juzgadas por Dios con el propósito de que ellos vinieran a arrepentimiento en sus vidas. El día domingo el pastor hizo referencia al caso de Faraón. Faraón, que podríamos decir, él fue machacado. De alguna manera él recibió este juicio del Señor, distintas plagas tras plagas. Vio sufrir al ganado, vio sufrir a su pueblo, hasta su propio hijo, su propio primogénito. Pero aún así no quiso arrepentirse. En el libro de Segundo de Crónicas vemos un caso tremendo en cuanto a este mismo ejemplo. Un rey perverso en Jerusalén, descendiente de David, que era el rey Acaz. Un rey que fue perverso delante del Señor. Dice la palabra del Señor que él estableció altares a los Baales, incienso, quemó hasta sus propios hijos, dice la palabra del Señor. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 28, usted puede observar, si tiene tiempo, puede mirar la descripción que hace de cómo era este rey.
pero dice en el verso 19, capítulo 28, verso 19, dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz. El Señor lo había castigado, había reprendido, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. El Señor corrigiendo, castigando, disciplinando. Y lo triste es ver cuál es la respuesta final de este hombre al ver todo este juicio de parte del Señor, ver sufrir a Judá. ¿Cuál fue su respuesta? Eso es lo más triste. En el capítulo 28, verso 22 dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, dice, añadió mayor pecado contra Jehová. Y eso es lo que está escribiendo este pequeño proverbio. Ese necio que a pesar de que es molido y remolido y castigado, no quiere dejar su necedad. Y aún más, incrementa su necedad. Es por esa razón que no solo observamos en primer lugar el sujeto de la corrección, sino que en segundo lugar también podemos observar el suceso de la corrección. ¿Qué es lo que está narrando este proverbio? ¿Cuál es la manera en que el Señor corrige? Dice en este pasaje: aunque mates al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón. Está realmente describiendo algo tan conocido. Está de alguna manera haciendo una escena tan clara que el pueblo de Israel no tiene dudas de lo que está diciendo. Y nosotros ya podemos entender claramente que lo que está diciendo es una corrección en la vida de aquel que anda neciamente. Una corrección en nuestras vidas cuando no hemos andado en sabiduría, cuando hemos pecado contra el Señor. El Señor, si realmente somos sus hijos, nos va a corregir. En el libro de Proverbios se habla mucho acerca de la corrección. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. Y es interesante que nosotros podríamos decir: ¿cuál es el propósito de que el Señor corrija nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de que Él discipline nuestras vidas? Y realmente al observar la palabra del Señor, no vemos de que la corrección, que esto de machacar sea algo que el Señor quiera hacer algo malo contra nosotros. Todo lo contrario. Siendo sus hijos, Él no quiere el mal para nosotros. Pero sí, a través de este proceso de la corrección, la disciplina, quiere lograr algo en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 12. Se los mencioné anteriormente, pero ahora podemos dar lectura. En Hebreos capítulo 12 habla justamente de que el Señor corrige a sus hijos. Y podemos observar en Hebreos capítulo 12, verso 10, que dice así la palabra del Señor: y aquellos, Hebreos 12:10, y aquellos, se refiere aquí a los padres terrenales, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, para lo que nos es provechoso. Propósito, para que participemos de su santidad. El Señor no nos corrige porque Él sea malo, porque Él quiera vernos sufrir. El Señor corrige nuestra vida cuando andamos en pecado, cuando andamos en necedad, porque quiere que nosotros participemos de su santidad. Al igual que este grano de trigo que necesita ser purificado, que necesita ser libre de toda impureza y llegar a esta harina fina, el Señor quiere que nosotros seamos libres de toda impureza, de toda inmundicia, y a través de la corrección de nuestra vida, a través de la disciplina, a través de momentos difíciles que nosotros podamos estar pasando, yo creo que es momento de tal vez parar y preguntarnos cómo realmente está nuestra vida. ¿Cómo realmente está nuestra vida en santidad delante del Señor? Creo que podemos ver muchos casos en los que son tristes, personas que nos han rodeado, personas que están alrededor de nosotros que finalmente han decidido ir tras su pecado, deleitarse en su pecado y gozarse en su pecado. Pero no han tomado en cuenta que el Señor corrige a sus hijos y eso trae consecuencias a su vida y no les ha importado cuánto han sufrido sus padres, sus hermanos, sus propios hijos, sufriendo por causa de su deleite en el pecado.
Qué triste es que en nuestra vida íntima, en nuestras áreas, en nuestros rincones tal vez más desconocidos para otras personas, nosotros no reconozcamos que hemos andado en necedad. Es momento de mirarnos, de hacer un autoanálisis y decir: Señor, ¿qué áreas de mi vida realmente estoy caminando con necedad? ¿Qué cosas en mi vida realmente están produciendo de que el Señor me esté corrigiendo ahora? Y tal vez estoy viviendo momentos difíciles. Tal vez el Señor me tiene en una situación específica. ¿Por qué? Porque Él quiere corregir mi vida para que yo viva en santidad. Y en tercer lugar, volviendo al libro de Proverbios capítulo 27, verso 22, no solo podemos observar el sujeto de la corrección, este necio, no solo vemos el suceso de la corrección, esta corrección que hace el Señor, ¿verdad? Esta disciplina, sino que también en último lugar, en tercer lugar, podemos observar la secuela de la corrección. Finalmente nos dice, después de que este necio, ¿verdad?, es corregido, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la secuela? Dice así la palabra del Señor: no se apartará de él su necedad. Y es muy triste eso. Es muy triste que a pesar de toda esta corrección, que el Señor quiere ahí disciplinar, corregir, para que uno vuelva a sus caminos, para que uno vuelva a sus pasos, para que uno camine en sabiduría. Es triste que a pesar de todo ese sufrimiento, uno quiera seguir tomado de la mano de ese pecado. Uno quiera seguir andando en necedad. Qué triste es ver cómo ese amor al pecado es más grande que el amor a nuestro Señor. La secuela de la corrección, finalmente el no considerar la corrección de Dios en nuestra vida. ¿Cuál está siendo nuestra actitud al respecto? En Apocalipsis capítulo 16 me encontré con un pasaje tremendo que habla en relación a esto. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y vemos claramente que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio sobre la tierra. Desde el capítulo 6 al 19 muestra claramente la ira del Señor, el juicio del Señor. Y en esta sección en particular, desde el capítulo 16, va a hablar acerca de estas copas de ira. Y en el verso 10, un pasaje que me impactó al leerlo, que nunca lo había considerado. Dice así, en Apocalipsis 16, verso 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué dice? Y mordían, ¿de qué cosa? De dolor sus lenguas. Mordían de dolor sus lenguas. Este castigo, este juicio del Señor estaba produciendo tanto dolor. Yo no sé cuántas veces hemos tenido un dolor tan grande. Yo soy una persona que soy muy quejoso de los dolores. No me gusta sentir dolor. Pero imagínense a este punto de que se mordían de dolor sus lenguas. Se mordían las lenguas de dolor por causa de su pecado. Por causa de ser, ¿verdad?, corregidos, castigados. Y dice el verso 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y miren al final cómo termina el verso 11. Es tan triste, dice: y no se arrepintieron de sus obras. Aún con todo ese dolor del mismo juicio del Señor, prefirieron tener su dolor en sus lenguas y no quisieron arrepentirse, no quisieron dejar sus obras. Yo creo que es momento de mirarnos y decir: Señor, ¿qué área de mi vida realmente necesita ser cambiada? ¿Qué área de mi vida tal vez tú estás corrigiendo? ¿Estás disciplinándome? ¿Estás haciéndome pasar por momentos difíciles? ¿Estás tal vez haciéndome pasar una enfermedad? ¿Un momento de necesidad? Tal vez mis personas que me rodean están sufriendo por mi causa, por mi pecado. Y lo más grandioso de todo es que como hijos de Dios tenemos un perdón garantizado de parte del Señor. Un pasaje precioso en Miqueas capítulo 7 dice de que Él, el Señor, sepultará nuestras iniquidades, ¿verdad? Y las arrojará en lo profundo del mar. ¿Qué pasa
cuando alguien arroja algo en lo profundo del mar, al fondo, ¿puedo verlo, verdad? No puedo verlo. El Señor nos garantiza un perdón tremendo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay cosa en nuestra vida que no pueda ser cubierta por la sangre de Cristo. En Él tenemos perdón. Dice la palabra del Señor que en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas viejas pasaron. Esta necedad que aún, ¿verdad?, me hace estar luchando día a día. Dice, estas cosas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos perdón garantizado yendo al Señor. Y es momento de ir ante Él y decirle, Señor, ya no puedo seguir de esta manera. Señor, reconozco que has corregido mi vida en tantas áreas, que me has estado corrigiendo, que he sufrido por esa causa, pero ya no quiero más. Ya no quiero caminar más en esa necedad. Yo no sé, para ir terminando, yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, alguna vez han tenido la experiencia de, en sus casas o en algún lugar, plantar un árbol desde pequeño. Y es interesante porque algo que es fundamental para poder plantar un árbol es colocarle una guía, un palo, algo que sea más grueso que el tallito, ¿verdad?, de este árbol, para que pueda guiarlo, para que pueda ser corregido. Hace algún tiempo atrás, en la placita que nosotros tenemos aquí enfrente de nuestra casa, con mi esposa vimos un árbol que estaba así completamente todo ladeado. Y nos pareció muy interesante ese árbol, los niños jugaban ahí. Pero fue interesante que al día siguiente ese árbol ya estaba cortado. ¿Por qué? Porque ese árbol no fue corregido a tiempo. Y porque ahora ya estaba completamente ladeado y estaba completamente peligroso. Ese árbol ahora podía producir accidentes, los mayores desastres que pueden haber con un árbol de esa manera. Pero la diferencia es que si tú y yo no fuimos corregidos a tiempos, ahora aún hay esperanza en el Señor. Aún tenemos esperanza de poder ir a Él, confesar nuestros pecados, decirle nuestros pecados. Eso significa confesar, decir lo mismo que hemos hecho, e ir al Señor con arrepentimiento y cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos en nuestra vida, porque en Él tenemos perdón garantizado. Aunque hayan pasado muchos años en nuestra vida, Él aún puede poner esa guía, ¿verdad?, esa corrección, y puede enderezar nuestra vida. Quiero invitarle, mi querido hermano, que ahí donde usted está, podamos elevar una oración a nuestro Señor. Que Él pueda realmente examinar nuestra vida y con un corazón sincero, decirle al Señor, Señor, perdónanos, y confesar nuestros pecados delante de Él y cambiar nuestra vida en necedad. Le invito a que oremos, mi querido hermano, ahí donde usted está. Y será momento de decirle tal vez al Señor, Señor, quiero comenzar de nuevo. Quiero caminar en sabiduría. Ya no quiero, Señor, seguir fallándote. Dile al Señor en tu corazón. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos permites vivir y disfrutar en torno a tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque un proverbio tan corto, un refrán tan cortísimo, Señor, nos puede hablar claramente, Señor, a nuestras vidas y darnos cuenta, Señor, de que muchas áreas de nuestra vida, muchas situaciones difíciles tal vez, son probablemente porque hemos pecado delante de ti, Señor. Y tal vez, Señor, es momento de decirte en qué te hemos fallado, Señor. ¿Qué área en nuestra vida, Padre, ha atentado contra ti, Señor? Padre, nosotros reconocemos por tu palabra que tú quieres purificarnos, que quieres santificarnos, Señor, a través de la corrección en nuestra vida.
Pero Padre, ¿cuánto estamos aprendiendo de esa corrección? ¿Cuánto realmente estamos aprendiendo, Señor? Y tal vez necesitamos, Señor, recordar en cuántas cosas te hemos fallado, Señor. Cuántas cosas que están ahí escondidas, Señor, y que queremos llevarnos a la tumba, Señor, pero que debemos confesar, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón limpio delante de ti, Señor, a caminar en sabiduría, Padre, a aprender de tu corrección en nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora pueden tener el tiempo libre para poder orar al Señor en sus casas. Recordemos las peticiones que tenemos en nuestro boletín diario. Pueden también seguirlo y unámonos en oración en este tiempo. Oremos a nuestro Señor y que Él realmente esté obrando en nuestras vidas. Así que les quiero mucho, les mando un afecto tremendo, un tremendo abrazo y les saludo en el amor del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos.